Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito por favor a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Hoy vamos a iniciar, hermanos, un nuevo estudio de las Escrituras, hasta donde el Señor nos permita poder tenerlo. O sea, se acercan los últimos, o ya las semanas en donde mucha gente sale de nuestra iglesia, donde se interrumpen algunas de las actividades, pero vamos a buscar aprovechar este tiempo. Y hoy vamos a empezar con el estudio de la carta a los Colosenses, y lo primero que les quisiera compartir de este estudio es que Cristo es el fundamento de la verdadera iglesia. Se suele decir que un axioma es una verdad que al ser tan evidente, y lo digo así muy sencillo, que al ser tan evidente no necesita ser justificada o no necesita mucha comprobación, puesto que es creída y es evidente para todas las personas. En el cristianismo hay algunas de esas declaraciones que para nosotros o para nuestra iglesia pudiera ser que Dios nos ha ido ayudando a hacer una convicción de que Cristo es Señor de todo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nuestras vidas deben de estar sometidas al señorío de Cristo. Pero sabes, hermano, no siempre fue así. La historia de la iglesia nos enseña que muchas veces se dieron guerras, se dieron disputas, han existido varios concilios, hubo muchas horas de debates, de opiniones, de investigaciones, para llegar a formular una enseñanza que posteriormente se convirtiera en un dogma cristiano, creído por la iglesia históricamente, al menos por la línea de la iglesia que el Señor ha preservado hasta hoy. Y para nosotros a veces es tan común decir esto, que Cristo es el centro de todo. Sí, sin embargo, hermanos, a veces considero que dentro de esa verdad que resulta tan evidente para nosotros, a veces no alcanzamos a realizar el ejercicio de cómo esa verdad, que puede ser un axioma para nosotros, un dogma de nuestra fe cristiana, cómo se ve manifestada en el evangelio que predicamos, en la vida de la iglesia que intentamos desarrollar, en nuestra vida personal, en cuestiones de nuestra propia fe, de nuestro razonamiento. Todo lo abarca que Cristo es el centro. Y esta carta a los Colosenses hace un fuerte énfasis el apóstol Pablo sobre la persona de Cristo. Y vamos a ir viendo esto. Ahora les digo rápido algo que está relacionado a la ciudad de Colosenses para que lo tengamos en mente, porque sí es una carta un poco diferente a las demás de Pablo, al menos en la formación. La mayoría de las cartas que el apóstol Pablo ha redactado, como las de Corinto, como las de Éfeso, como las de Filipenses, las de Gálatas, etcétera, etcétera, en el libro de los Hechos podemos ver el inicio, o sea, cómo Dios fue llevando providencialmente a Pablo y a los otros hombres que allí estaban, y en medio de alguna turbulencia el Señor obró, manifestó y de manera muy portentosa hizo que en un lugar difícil levantara una iglesia. No vemos el inicio de Colosenses en el libro de los Hechos, y la razón es que el fundador no fue el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo nunca visitó corporalmente a esta iglesia, nunca le vieron de rostro a Pablo. Como lo vamos a ir viendo, todo apunta que fue un hombre llamado Epafras, que es un nombre abreviado para decir Epafrodito, que fue un hombre que conoció Pablo durante sus prisiones, fue convertido, fue capacitado, y posteriormente Pablo habla de él, que era su consiervo amado y un fiel ministro de Cristo,
este hombre parte para Colosas, establece tal lugar y años después le dice al apóstol Pablo algunas cosas que están pasando. Y esto es importante saberlo porque la ciudad de de Colosas, a diferencia de la de Éfeso, de la de Filipos y de algunas más, no era una ciudad importante. Hubo un tiempo que esta ciudad cuenta la historia que sí tuvo gran relevancia, pero conforme pasó el tiempo, la importancia de esta ciudad fue pasando a las ciudades vecinas de Laodicea y de Hierápolis, de tal manera que esta ciudad, en términos de fama, en términos de gente, en términos de comercio, era una ciudad insignificante. Era una ciudad insignificante. Era de esas ciudades que a veces no le damos tanta importancia. Si pensáramos, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál sería una ciudad que quizás no tenga tanta relevancia o que no se hable mucho de ella en términos de turismo, de trabajo? No sé cuál podría ser, pero algo así era la ciudad de Colosas. Y lo importante de todo esto es que nosotros podemos ver y recordarnos constantemente que los ojos del Señor y la mirada de nuestro Dios soberano y Dios bondadoso no está solamente en los lugares enormes, no está solamente en esos lugares tan atractivos. Hay veces que pensamos de que la mirada de Dios solamente está en ciertos lugares, en ciertas iglesias que gozan de ciertas características muy atrayentes, pero la mirada de Dios lo abarca todo, todo, todo. Así que los habitantes de la ciudad de Colosas eran de mayoría gentil, y aunque se suele decir que hubo una colonia judía, la mayoría eran gentiles, Esta ciudad de Colosas, donde se estableció tal iglesia, nunca fue visitada por el apóstol Pablo. Fue este hombre llamado Epafras o Epafrodito el que muy evidentemente la estableció allí. Y es a razón de unas cuantas problemas que vamos a estar viendo, es que Dios lleva, inspirado por el Espíritu Santo, a redactar esta carta. Y yo quisiera que veamos el saludo de Pablo y que analicemos algunas cosas aquí que son muy importantes de manera introductoria. Muchas veces pensamos que el saludo, o como dicen algunas versiones, la salutación, simplemente es algo que lo tenemos que cruzar rápido, que lo importante está lo que viene después del saludo. Pero vamos a ver en este saludo de Pablo qué nos quiere comunicar y cuál es el fundamento que nos va a poner para las demás cartas o para los demás capítulos. Vean el versículo 1 y el versículo número 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, las cartas, todas las cartas que se mandaban, ya sea de un giro circular o de un aspecto específico, empezaban con el nombre de quien las redacta, con el nombre del destinatario y un saludo. Aquí Pablo sigue este esquema y se extiende la carta para cumplir sus propósitos. Y veamos en esta noche cómo en este saludo apostólico de Pablo, él establece el fundamento de lo que será toda la carta, y aún más importante, cómo en este saludo el apóstol Pablo pone de relieve la trascendencia de Cristo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente y en el evangelio que Dios nos ha hecho responsables por resguardar y por predicar. Así que, en primer lugar, hermanos, yo quisiera que veamos aquí que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nuestro texto empieza así nuevamente, véanlo por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
Lo primero que hace Pablo es declarar su nombre y posteriormente su oficio. Esto a primera instancia no parece tan relevante para nosotros, pero como lo mencioné hace un momento, Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Pablo nunca estuvo presencialmente en la iglesia de los colosenses. Así que a pesar de que Pablo dice de Epafras que era un fiel ministro y un consiervo amado, y que recibió los problemas que estaban pasando allí, y son malas enseñanzas o herejías que vamos a abordar en las siguientes semanas, Pablo, a él era necesario manifestar sus credenciales al momento de empezar en esta carta. Recordemos algo. Históricamente, las falsas enseñanzas que se introducen en la iglesia vienen de dos direcciones y de dos clases de personas. De maestros mal instruidos en la palabra, y el resultado es una enseñanza que no se conforma a las escrituras, pero no necesariamente es con la intención de dividir, de dañar o de hacer mermar la fe de los hermanos. Muchas veces es porque estos hombres han sido mal capacitados, mal enseñados y piensan que están enseñando la verdad. La Escritura dice que a tales hombres se les debe de apartar y de enseñarles para que continúen enseñando, pero ahora de manera correcta. Así hicieron con Apolos. Lo apartaron y le enseñaron más completamente todo el mensaje para que pudiera hacerlo de manera correcta. Pero también suelen venir de hombres malintencionados que tuercen las Escrituras para su beneficio. De estos hombres, la Escritura dice que son lobos rapaces. Estos tipos de hombres empezaban a introducirse en Colosas, y ante ello la mejor credencial de Pablo para presentar defensa y para tener influencia era la integridad de su llamamiento y de su persona. Es por eso que él empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él quería comunicar la clara diferencia de él con el resto de los hombres que mandaban cartas circulares que decían: así es Cristo, como lo vamos a ver, para no adelantarme, pero era la mejor manera de que Pablo pudiera empezar a manifestar defensa, las credenciales sobre su llamamiento y sobre su persona. Él quería que notaran la integridad de él. Ahora, no sé si estos hombres sabían la vida pasada de Pablo. Era evidente, o para mí es evidente, que muy probablemente estos hombres sabían que no era uno de los 12 apóstoles llamados desde el inicio, y que antes él había sido un perseguidor de la iglesia, y que en algún momento, como lo vemos en Hechos 9, Pablo fue confrontado por el propio Cristo camino a Damasco cuando era llamado Saulo, y le dice: ¿por qué me persigues? Ante esto Pablo él responde: ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí nuestro Señor Jesucristo derribó sus fortalezas, sus argumentos, y a partir de este momento Saulo se convirtió en Pablo, un apóstol escogido y comisionado personalmente por Cristo. Ahora, era importante, hermanos, que los receptores de esta carta volvieran a tener presente la transformación que Cristo había hecho en la vida de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque la transformación de Pablo era una garantía de la transformación que solo Cristo podía hacer en los miembros de Colosas. Hay algo que un falso maestro no puede imitar ni reproducir, y es una vida piadosa en el Señor. Puede ser que disfrace la verdad, puede ser que por momentos hable conforme a la verdad, pero nunca va a poder manifestar una vida sometida al Señor. Y el testimonio de Pablo era un argumento contundente para que la iglesia pudiera ver la obra de transformación que Cristo había hecho en la vida de Pablo. Solo Cristo era suficiente. Estos hombres no necesitaban a Cristo más la moralidad,
A Cristo más el cumplimiento de algunos rituales. Cristo era suficiente para la salvación de los hombres y Pablo con su saludo quería comunicar todo esto. Y para nosotros, hermanos, también es importante recordarnos la obra de que solo Cristo puede hacer en nuestras vidas. A veces nosotros pasamos tan rápido, por ejemplo, este saludo, que no nos detenemos a considerar que estamos siendo testigos de la carta y de la transformación de un perseguidor de la iglesia a un proclamador incansable del Evangelio de Cristo. A veces no nos ponemos a pensar que estamos leyendo un hombre que tan solo unos años atrás era perseguidor y que ahora está comprometido totalmente con la causa de Cristo. Esto es algo que debería animarnos a nosotros. Porque sabes algo, hermanos, Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Dios es soberano y Cristo es suficiente. Este Pablo había sido transformado, pero también había sido comisionado por Cristo. Nuevamente, en el versículo 1, aquí dice que Pablo era apóstol de Jesucristo. Aquí la palabra apóstol en el original es apostolos, que hay una diferencia cuando habla de los apóstoles llamados por Cristo. Esta palabra enseña o se refiere a alguien que ha sido enviado con un propósito específico. Es el prototipo de lo que ahora llamamos el misionero. Un hombre que ha sido comisionado para una función específica. Y aquí Pablo dice, yo soy un apóstol, alguien que ha sido comisionado para un propósito específico. El propósito específico de Pablo era comunicar un mensaje y ese mensaje era el glorioso evangelio de Cristo. Él sabía claramente cuál era su función. Durante este estudio, hermanos, vamos a tratar los peligros que se enfrenta la iglesia del pasado y que ahora también nos ha llegado a nosotros, tales peligros como el legalismo, el ascetismo, el docetismo y el moralismo. Cada vez que vemos en una palabra el prefijo ismo, se suele decir que es un prefijo que se añade a un concepto para establecer una corriente de pensamiento y generalmente opuesto a las escrituras. Por ejemplo, la escritura nos habla de que la iglesia debe de ver por los más necesitados, por los huérfanos, por las viudas, de extender nuestra ayuda social a los más necesitados, pero es muy diferente hablar de nuestro deber social a hablar del socialismo. Se le está añadiendo el prefijo ismo. Y el único remedio para combatir cada una de las herejías o de los problemas que se suscitan en una iglesia es el Evangelio de Cristo. Es el precioso Evangelio de Cristo. Hermanos, si la iglesia en este tiempo, y no nomás, no me refiero solamente al plano de nuestra iglesia local, sino de toda la iglesia. Si la iglesia en este tiempo confiara más en el Evangelio de Cristo que en los métodos de los hombres, sería muy diferente nuestra práctica. Hace poco me decía una persona, me decía, es que a los jóvenes hay que hablarles diferente, y es por eso que hago este tipo de invitaciones y que hago esto. El método, la manera, el Evangelio es suficiente para combatir, para transformar, para santificar a las personas. La palabra en sí misma tiene poder, tiene poder. De hecho, a veces no hacemos esa comparación, pero cuando vemos desde el inicio en Génesis capítulo 1 que Dios hablaba y su palabra cumplía lo que decía, vemos que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Dios dijo que se haga la luz y fue la luz. La palabra de Dios tiene poder. Y Pablo dice que él era comisionado de Cristo con la responsabilidad de comunicar el evangelio precioso
y dice que todo esto es por el telema de Dios. Vean, por la voluntad de Dios. La palabra voluntad es un telema que habla de un designio personal de Dios, un decreto de Dios que se va a cumplir. Así que Pablo sabía que esta carta, que su ministerio y sobre todo que la vida de la iglesia en Colosenses era parte del plan soberano del Señor, y esto debería de animar a la iglesia, así como a nosotros, así como la voluntad de Dios en el pasado fue comisionar a Pablo para divulgar el evangelio en todo el mundo. Hoy nosotros podemos estar seguros, como Iglesia Bautista Juarense, que a pesar de nuestras limitantes, a pesar de nuestros continuos errores, Dios cumplirá su voluntad en nuestra iglesia. Dios cumplirá su voluntad en nuestra iglesia. Ese es nuestro gran Dios. Cada vez que se acerca el término de un año, de manera muy tácita nos empezamos a preocupar por el año que viene, aún sin terminar este, y empezamos a pensar, bueno, en enero y su cuesta, todo lo que hay que pagar, se vienen estos proyectos, se vienen estos planes, y si pasa esto, la economía, la gente, el avance de ciertos movimientos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Hermanos, nosotros estamos bajo la voluntad de un Dios todo soberano que no podrá detener el avance de la iglesia. Y eso debería de impulsarnos a ser más obedientes y a cumplir con más ahínco el rol que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, hermanos, yo también quiero que noten que Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Vean ahora el versículo número 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Noten a quién va dirigida la epístola: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Aquí Pablo menciona dos rasgos que deben de ser distintivos en la membresía de una iglesia verdadera: santos y fieles. Santos y fieles. Dios otorga dones soberanamente a la iglesia. Vean, por ejemplo, Romanos 12, versículo 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, ¿por qué en esta lista y en algunas más que nos da la Biblia no nos habla de la santidad o de ser santos y de ser fieles como un don? Porque sabes algo, hermanos, el ser santo y nuestra fidelidad es un distintivo como creyentes y no es un don como los que acabamos de leer. Aquí nadie puede decir, bueno, hermano, yo no soy tan fiel porque Dios no me dio el don de la fidelidad. O yo no llevo una vida tan santa porque Dios no me dio a mí ese don. Yo tengo el don de la exhortación. Soy muy bueno exhortando, pero no soy muy bueno siendo fiel. No, así no obra la Escritura. En los campamentos de años atrás se solía hacer como un tipo ejercicio donde los jóvenes contestaban ciertas preguntas y al final evaluaban sus respuestas y decía, bueno, mira, en base a tus respuestas tú tienes el don de servicio, tú tienes el don tal y tal y tal. La realidad es que por encima de nuestros dones tenemos dos distintivos que tienen que salir a relucir siempre: el ser santos y el ser fieles.
el ser santos y el ser fieles. La palabra santo, que es agios, que se suele mencionar que habla de consagración, de ser apartado, de llevar una vida piadosa, casi siempre se suele usar en plural. Vean, por ejemplo, Hechos 9:13, donde dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora vean Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Hechos 26:10. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos. Y Filipenses capítulo 4 dice: saludad a todos los santos que están en Cristo Jesús. Hay más de 68 versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra santo en forma de plural. Y la razón es porque casi siempre que habla de ser santos, habla de la comunidad de la iglesia. La iglesia es una comunidad de santos, La idea de la palabra santo es de un grupo de gente redimida para el Señor y para su reino. Y si nosotros somos santos verdaderamente, y si verdaderamente el Señor nos ha salvado y hay ese distintivo en nosotros, debe de haber características o manifestaciones que verdaderamente hablen de eso. En el Nuevo Testamento, hermanos, al menos hay 3 referencias que engloban lo que es un santo. Vean la primera en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La primera referencia que engloba el ser santos habla de que los santos son generosos y hospitalarios, que recibáis a Febe. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ser santo incluye o conlleva el ser maduro en la fe y dispuesto para servir. Pero también nos habla de la calidad moral. Vean Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que ser santos nos habla de nuestra calidad moral, nos habla de nuestra disposición y estado espiritual, y nos habla de nuestra generosidad hacia los otros creyentes. Eso engloba todo lo que significa e implica ser santos. Pero esta iglesia también estaba conformada por personas fieles. La Escritura en general habla de la fidelidad de Dios. Constantemente aprendemos que cuando Dios dice que hará algo, Dios lo hace porque Dios es fiel. Cuando dice que algo va a suceder, así pasa porque Dios es fiel. Si tan solo por un momento o si tan solo en alguna de sus promesas Dios no las cumpliera, Dios ya no sería Dios ni fiel. Dios es eternamente confiable, firme e inquebrantable, porque la fidelidad es una de sus propiedades. Dios no tiene que esforzarse por ser fiel. Esa es su naturaleza, Dios es fiel. Sin embargo, la cuestión aquí es considerar que porque Dios es fiel, es que nosotros también somos llamados a serlo. Nosotros somos llamados a ser fieles también. Y aunque es cierto que no todo está bajo nuestro gobierno, que hay cosas que escapan a nosotros y que muchas de las veces somos impedidos a cumplir algo,
se nos demanda ser fieles en nuestro caminar con el Señor, en nuestro caminar diario con Dios. Hay cosas que nos sobrepasan, pero existe una responsabilidad diaria de ser leales a Dios. Los hijos del reino de los cielos deben de estar más comprometidos con la lealtad a Dios que con la lealtad a este mundo. De eso habla cuando decimos que somos llamados a ser fieles. Nuestro compromiso no está con los hombres de este mundo, no está con un estado secular, no está con un presidente, no está con ninguna asociación. Nuestra lealtad está con Cristo, con Cristo. Así debería de ser. Muchas veces rebajamos la fidelidad a aspectos tan básicos que cuando alguien de nuestros hermanos quizás no se presenta a un servicio, decimos, no, este ya no es fiel. No, la fidelidad va mucho más de eso, mucho más. La fidelidad, sobre todo, hermanos, la manifestamos en nuestra intimidad. Cuando no somos vistos, cuando no somos observados, cuando nadie está allí para considerarnos, la fidelidad se manifiesta mayormente en nuestra intimidad. Algunos de los nombres incluidos en una lista de fieles no son tan conocidos para mucha gente. Por ejemplo, no sabemos mucho de Tíquico, tampoco sabemos mucho de Epafras y de algunos nombres más que nomás aparecen una vez en las Escrituras. Pero la fidelidad se manifiesta aún en los pequeños detalles. Es conocida por Dios y recompensada al final. Pero la clave, hermanos, para ser santos y para ser fieles no es nuestro esfuerzo ni nuestras aptitudes, es estar en Cristo. Así dice nuestro texto. Vea nuevamente a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Nuestra unión con Cristo hace posible que llevemos una vida santa y una vida fiel. Sin Cristo, por más esfuerzo, por más disciplinados que seamos, la santidad y la fidelidad son aspectos imposibles. Así que nuestra mayor pregunta debe de ser, ¿estamos en Cristo? ¿Le pertenecemos a Cristo? ¿Hay evidencias de nuestra unión con Él? Sin el Cristo de las Escrituras no hay ni puede haber una verdadera vida cristiana. No hay, no hay. Puedes pasártela muy bien, puedes llevar una vida muy social, puedes llevar una vida religiosa, pero no una verdadera vida cristiana, porque para poder llevar una vida de fe conforme a las Escrituras necesitamos a Cristo. Y para culminar, hermanos, en esta noche, en el tercer lugar, yo les quiero compartir que la iglesia es una comunidad de gracia, en donde la fuente es Cristo y el Padre. La iglesia es una comunidad de gracia, en donde la fuente es Cristo y el Padre. Vean cómo termina Pablo su saludo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo o las palabras que constantemente Pablo repite en cada una de sus cartas. Gracia y paz sean a vosotros, gracia y paz sean a vosotros. Pero ¿será un simple saludo nada más? Un simple relleno, como cuando a veces nosotros decimos tan trilladamente ya Dios te bendiga, o algunos más osados dicen Dios te bendice. ¿Qué querrá decir Pablo con este saludo? Porque pensemos lo siguiente, ¿por qué Pablo dice gracia y paz a vosotros si se supone que la iglesia es un grupo de personas redimidas que ya gozan de la gracia y que ya gozan de la paz con Dios? ¿Por qué pedirles gracia y paz cuando ya les pertenecen a ellos? Bueno, aquí va una breve respuesta. Sin duda alguna, la razón de Pablo para
incluir esto en sus saludos a las iglesias era porque el anhelo del apóstol era que la gracia y la paz fueran realidades que no solamente estén presentes en las mentes y en los corazones, sino que también gobiernen, dirijan y motiven las vidas de los creyentes. Anhelamos que la gracia y la paz sean realidades dominantes en la vida de los creyentes. Es por eso, hermanos, que no creo que sea un simple saludo, una simple costumbre nada más. Es mucho más que esto. Nosotros, a pesar de que ya gozamos de la gracia, puesto que ya somos hijos de Dios, y puesto que ya gozamos de una paz, puesto que estamos en Cristo, necesitamos continuamente la gracia y la paz hoy, porque en este mundo hay dos realidades presentes: nuestro pecado y el sufrimiento. En otras palabras, la maldad de nuestro corazón y la maldad que experimentamos en este mundo caído hacen que necesitemos cada día la gracia y la paz del Señor. Cada mañana, cada día necesitamos sumergirnos en esa gracia y en esa paz. Todavía pecamos, todavía batallamos con nuestras pasiones desordenadas, todavía estamos expuestos a la aflicción, a la enfermedad, y es por eso que necesitamos de esa misma gracia y esa misma paz todos los días. Algo que necesitamos recordarnos, hermanos, es que el Evangelio necesitamos predicárnoslo todos los días a nosotros. Hay una función grande del Evangelio para los que ya somos creyentes. Cuando usted se predica el Evangelio a sí mismo, se está recordando que es una persona pecadora y necesitada de la gracia del Señor cada día. ¿O usted considera, hermano, que ya no necesita de esa gracia? ¿O usted considera que no necesita paz, que todo está bien en su vida? Necesitamos esto. Esa gracia necesita ser derramada sobre los creyentes. Hoy seguimos necesitando esa gracia como fuente de perdón y como fuente de poder. ¿Se imaginan cómo sería la vida de la iglesia si todos los creyentes estuvieran sumergidos en la gracia del Señor, en la paz del Señor? ¿Cómo esto afectaría nuestra realidad? ¿Cómo esto afectaría la vida dentro y fuera de la iglesia? Pablo dice gracia y paz, no porque sus lectores no tengan esas cosas, sino porque las tienen y él quiere que ellos sean conscientes de eso. Él quería que los creyentes fueran conscientes del recurso invaluable que es la gracia y la paz. Recursos no expuestos a todos los hombres, solamente a los que estamos en Cristo. Que ellos experimenten la realidad de esa gracia y de esa paz de una manera más profunda. Nosotros, hermanos, debemos de vivir bajo la realidad de que somos personas objeto de la gracia de Dios y objeto de la paz que solamente hallamos en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en este breve inicio o saludo de Pablo nos deja ver la realidad trascendente de Cristo en todo, en la iglesia, en la vida práctica de la iglesia y en la necesidad de la iglesia que es Cristo. Vamos a estar viendo cómo se manifiesta a Cristo en muchas maneras dentro y fuera de la vida de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta ya noche, porque cuando leemos tu palabra, Señor, recordamos que nuestra necesidad más grande es Cristo. Ya estamos en Él, ya hemos sido salvados, ya nos hemos apropiado de su muerte y de su resurrección, pero necesitamos, Señor, a Cristo. Cada día necesitamos estar sumergidos en su gracia. Necesitamos vivir bajo la paz que solamente tú das y necesitamos, Señor, ser más conscientes de ello.
no somos tan autosuficientes, no somos tan independientes como a veces pensamos. Ayúdanos a depender, Señor, cada día de ti. Y yo te suplico, Señor, por este estudio, que podamos ver a Cristo de una manera más gloriosa, de una manera más fuerte, de tal manera, Señor, que se vuelva una realidad en nosotros y que podamos apreciar más la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos dado a Cristo. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo y porque tuvo a bien morir por nosotros, tan solo viles pecadores. Gracias, Padre, y te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.